Bien, hermanos, le damos la cordial bienvenida a todos los presentes. Y esta mañana vamos a disfrutar de un discurso excelente que nuestro hermano Daniel Luis de la congregación Bent Tree nos estará disertando la siguiente información. El título del discurso público es Su futuro. ¿Cómo puede saberse? Así que el hermano Luis tendrá esta información y queremos escucharle atentamente. Adelante, hermano. Estoy seguro de que a todos ustedes, al igual que a mí, les ha pasado lo mismo cuando hemos estado hablando con las personas acerca del futuro. Muchas veces, por ejemplo, recuerdo cuando salíamos de casa en casa, tocábamos una puerta y quizás salía una persona y esa persona era receptiva. Quizás tenía un buen conocimiento bíblico, tal es así que cuando le mencionábamos el texto donde se encuentra registrado el Padre Nuestro, donde dice, venga tu reino, la persona lo reconocía muy fácilmente. Y nos decía, sí, cómo no, yo sé esa oración de niño, a mí me enseñaron a orarla. Y por cierto, yo siempre antes de acostarme, pues me hincaba de rodillas y junto con mi mamá y mi papá, pues orábamos esa oración. Quizás por mucho tiempo lo ha estado haciendo. Pero nosotros siempre aprovechamos la ocasión para entonces decirle a la persona, pero usted se fijó lo que dice ahí. Dice, venga tu reino. ¿Qué es para usted el reino de Dios? ¿Qué significa para usted que ese reino venga a nosotros? La mayoría de las veces las personas no tienen una respuesta a eso. Piensan más bien que el reino de Dios es una condición interna de paz entre uno y Dios. No lo ven como algo real. Sin embargo, nosotros aprovechamos y siempre explicamos, ¿verdad? Bueno, el reino de Dios es algo real, algo que está en función, algo que va a tener un efecto muy directo en nuestra vida. Ya lo está teniendo desde antemano, pero en el futuro va a ser con bendiciones mayores. Muchas veces las personas ni siquiera se han puesto a pensar lo que están diciendo, ni han meditado en ello. Y para nosotros es importante el saber qué es lo que va a traer ese reino de Dios, porque de eso depende la vida nuestra en el futuro. La mayoría de la gente siempre está interesada en saber acerca del futuro. Por ejemplo, mucha gente van a los adivinos a saber qué es lo que va a traer. Otros están chequeando el periódico constantemente a ver cómo está la bolsa de valores, cómo está el problema político mundial. Pero a nosotros realmente no nos interesa tanto ese asunto. Lo que nos interesa es saber qué dice la Biblia, en qué trae el futuro para cada uno de nosotros basado en las bendiciones de ese reino. Pero lo primero que tendríamos que identificar es qué cosa es el futuro. Mire, el futuro es la combinación de dos pequeñas cosas. Uno es saber qué trae el futuro en general, qué es lo que viene hacia nosotros. Y segundo, ¿qué voy a hacer yo respecto a eso? Es decir, que no solamente el conocimiento, sino la acción que uno tome, de eso depende el futuro de uno. Por ejemplo, si usted ha visto en películas que cuando está viniendo un tren y está alguien amarrado en la línea del tren, si a tiempo no se quita de la línea del tren, ¿qué le pasa? El tren le pasa por arriba. Tan sencillo como eso. Es decir, que si vamos caminando por una línea de tren y de pronto sentimos que viene un tren y viene pitando, si usted quiere tener un buen futuro, quítese de la línea. De lo contrario, el tren lo va a quitar a usted. Entonces, eso es el futuro. La combinación de saber qué viene y qué hago. Bueno, aunque el mundo generalmente confía en otros factores como para
pensar que su futuro va a ser mejor, quizás en la ciencia, como ahora se está confiando en la ciencia la gente, ¿verdad? Pues nosotros lo que nos interesa, como dijimos, es saber qué es la verdad del futuro a largo plazo y cómo va a afectarnos. Tenemos un privilegio que no tiene todo el mundo. Si usted quiere buscar conmigo el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículo 9, mire lo que dice el libro de Isaías. Miren, las primeras cosas ya han sucedido, hablando de profecías que ya habían sido cumplidas. Ahora les anuncio cosas nuevas. Antes de que empiecen a ocurrir, se las revelo a ustedes. Es decir, que tenemos el privilegio, de gracias a Jehová y a su organización, de poder identificar qué es lo que va a suceder en el futuro basado en las profecías bíblicas y ver cómo esto nos afecta. Por eso esta mañana juntos vamos a repasar a grandes rasgos una profecía bíblica, la profecía de Daniel capítulo 2. Me gustaría que abrieran su Biblia en capítulo 2 de Daniel y vamos a ver cómo esta profecía realmente está muy relacionada con nuestros días y con lo que va a suceder en el futuro. Esta profecía fue escrita hace unos 2600 años. Para ese tiempo, la potencia mundial predominante era Babilonia. El rey que estaba a la cabeza se llamaba Nabucodonosor. Por lo tanto, es el que te ostentaba todo el poder de la nación o del imperio. Si ya tienen abierto su capítulo 2 en el libro de Daniel, vamos a ver qué estuvo sucediendo durante este relato. Por ejemplo, versículo 1, como dijimos, se identifica a rey. Dice Nabucodonosor, y después dice qué sucedió con Nabucodonosor. Dice que tuvo varios sueños, se inquietó tanto que no conseguía dormir. Muchos de nosotros estamos relacionados con lo que pasó aquí, pero le vamos a hacer una pequeña reseña. Nabucodonosor se había acostado y había tenido una gran pesadilla. Un sueño que lo había dejado totalmente inquieto y por lo tanto él tenía en su nación o en su imperio un grupo de adivinos, de personas que decían saber del futuro, que sabían leer el futuro, que sabían todo. Y por lo tanto, él los llamó y le dijo, bueno, ustedes están aquí para eso, vengan y díganme por favor que tuve un sueño y quiero saber el sueño y la interpretación. Bueno, generalmente para ellos no iba a ser difícil eso. ¿Por qué? Porque si el rey le decía el sueño, ellos podían prácticamente acomodar el sueño a lo que estuviera pasando o a lo que pudiera suceder. Pero el rey le dice, miren, el problema es este. El problema es que yo soñé y me siento muy mal, pero no me acuerdo del sueño. Por lo tanto, yo espero que ustedes me digan cuál fue el sueño que yo tuve y después me digan la interpretación. Esa fue una situación bastante difícil para estos adivinos, porque nunca antes había ocurrido algo así. Estaban acostumbrados a decir más o menos, pero no a tener que decir qué fue lo que soñó esa persona. El rey les dio la oportunidad por 2 ocasiones a que ellos buscaran la manera de ver si podían encontrar el sueño. Pero imagínense usted qué clase de frustración tuvo el rey. Primero, ellos vivían del impuesto público, el rey lo mantenía. Por lo tanto, supuestamente ellos tenían que saber lo que estaban haciendo. Y pasó el tiempo y no venían con el sueño ni la interpretación. Fue tal así que ellos se vieron obligados a aceptar esto que dijeron en el versículo 11. Le dijeron al rey, lo que el rey pide es difícil. No existe nadie que pueda revelarle eso al rey, salvo los dioses, que no residen entre los mortales. Así que se dieron por vencidos.
nosotros no hay manera que podamos decir eso. Bueno, el rey se enfureció y entonces dijo, bueno, pues si ustedes no saben, pues todos van a morir. Y dio la orden de que todos los sabios de la nación murieran. Dentro del grupo de los sabios había un grupo de hebreos que eran esclavos, jóvenes, que se consideraban para la nación de Babilonia sabios, y por lo tanto la ley también les aplicaba. Se formó revuelo dentro de la corte y se dio la orden de matar a los sabios. Daniel se entera directamente con el capitán de la guardia Arioco y pregunta, ¿qué es lo que está pasando? No, hay que matarlos a todos. El rey dijo que hay que matarlos. Entonces le dijo, déjame hablar con el rey. Le dijo Daniel, déjame hablar con el rey, por favor, y déjame inquirir a Jehová. Y nosotros podemos darle al rey el sueño y la interpretación. Bueno, Daniel fue delante del rey y le pidió al rey que le diera tiempo. Y el rey accedió a que Daniel realmente tuviera ese tiempo. Esa misma noche, Daniel se reunió con sus amigos, que también eran esclavos junto con él. Y después de orar a Jehová, durmieron. Y a la mañana siguiente, al despertarse, mire lo que dijo Daniel en el versículo 23. A ti doy gracias y te alabo, Dios, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que hemos pedido, nos has revelado lo que le preocupa al rey. Daniel, al despertarse, no tuvo ningún tipo de duda en que lo que realmente él había soñado fuera quizás producto de una enfermedad, de una mala digestión. No, él sabía exactamente que lo que él había soñado venía de parte de Jehová. Por eso le dio gracias a Jehová. Y teniendo esa seguridad, le dice entonces a Dios, ahora llévanos delante del rey. Imagínese usted más o menos una situación que podría haber ocurrido en ese palacio. Primero, Nabucodonosor era un dios extremadamente religioso. Segundo, era el hombre que representaba el imperio. Por lo tanto, estaría sentado sobre su trono, quizás un trono de oro. Quizás en el palacio habrían grandes pasillos por donde estarían todo el mundo esperando a ver qué iba a pasar en esa audiencia en que venían 3 personas que no eran babilonios, que eran hebreos, no adoradores de ningún dios falso de Babilonia, y que le habían dicho al rey que ellos habían recibido de parte de Jehová el sueño y la interpretación. Lo más seguro es que en esos pasillos estuvieran también aquellos que dijeron, ¿qué va? Nosotros no podemos. Y estarían temblando porque ya la orden había sido dada de que todos tendrían que morir. Así que estarían todo el mundo pensando, si estos 3 o 4 muchachos que vienen fallan, aquí no salimos ninguno con cabeza. Bueno, ¿qué dice el relato bíblico? Miren lo primero que le dice Daniel al rey cuando se enfrenta al rey. Le dice en el versículo 28, parte de la conversación. Hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Y él le ha anunciado a rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Anteriormente, le había dicho, no es porque haya algo especial en mí, sino de que hay un propósito específico para que tú sepas qué va a suceder en los futuros cercanos. Con ese preámbulo, después de haber dado él alabanza a Jehová, le dice él en el versículo 29 en adelante, tú, oh rey, cuando estabas acostado en tu cama, te pusiste a pensar en lo que sucedería en el futuro. Y el que revela los secretos te ha anunciado lo que va a pasar. Tú, oh rey, a veces 31, estabas mirando y entonces viste una estatua enorme. Esa estatua era inmensa y extremadamente brillante. Estaba de pie enfrente de ti y tenía un aspecto aterrador.
La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino y el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los músculos de cobre, sus piernas de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras miraba, se cortó unas manos humanas y ésta los golpeó en el hierro y de barro de la estatua y los hizo añicos. Entonces el hierro, el barro, el cobre, y el oro fueron hechos añicos todos juntos y para la paja de la era del verano. Y el viento se los llevó para que no quedaran ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. ¿Se imagina usted a Nabucodonosor oyendo ese relato que le están diciendo estos jóvenes? Mire, tiene que haber realmente temblado, porque primero eran muy religiosos y segundo le habían dicho los adivinos que a menos que viniera alguien directamente de parte de los dioses, nadie iba a poder decir el sueño. Delante de él, a 4 jóvenes que están representando la palabra de Jehová y le está diciendo lo que Jehová quiere que él sepa. Y no está viendo a los jóvenes, está viendo a 4 dioses. Así que por lo tanto él estaría quizás hasta temblando de miedo al ver qué es lo que está sucediendo. En medio de esa situación ahora, ellos le dicen al rey, bueno, ese fue el sueño y esto fue lo que tuviste. Y se lo dijeron en orden cronológico, fíjense que no fueron ambiguos, no fue quizás usted vio tal cosa, o usted vio un edificio alto que se cayó, o no, ellos fueron paso por paso. Daniel dice lo que había visto, cómo era la estatua, de qué estaba hecha, de qué forma estaba conformada, qué sucesos ocurrieron, orden cronológico, hasta que la imagen totalmente desapareció. Así que Daniel tiene que haber reconocido automáticamente de que exactamente ese era el sueño que él había tenido. Teniendo eso en mente, le dice Daniel al rey, en el versículo 36, y ahora le diremos su interpretación. ¿Cree usted que el rey ahora realmente dudaría de la interpretación? Es imposible, porque si nadie podía decir el sueño, y se lo dijeron, ahora tenía que aceptar la interpretación también como verdadera, porque sabía que venía de la misma fuente. En el versículo 37 ahora dice el rey, tú, oh rey, el rey de reyes, a quien el cielo le dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria, en cuyas manos entregó hombres donde quiera que vivieran, así como los animales del campo y las aves de los cielos, y a quien hizo gobernante sobre todos ellos, tú mismo eres la cabeza de oro. Es decir que ahora Nabucodonosor dice, ¿qué pasó? Ahora soy yo el más importante de todos ellos. Soy el que más vale, soy la cabeza de oro. Bueno, ¿por qué Daniel le dijo al rey que él era la cabeza de oro? Para entender eso tendríamos que quizás recordar un poco la historia. Por ejemplo, Nabucodonosor se hace rey de Babilonia después de la muerte de su padre. En el año 625 él lucha contra la última fuerza militar grande que podría hacerle sombra, que era Egipto, y los derrota en la batalla de Carquemis. Ahí se consolida él como rey fuerte para aquella región. Para el año 618, Nabucodonosor llega a Babilonia, a Jerusalén, que es el que nos interesa. Y en el año 618, después de varias rebeliones de los reyes de Judá contra Nabucodonosor, él logra calmar la rebelión y pone como rey a un rey títere llamado Sedequías. Bueno, estuvo la situación calmada, estuvo pagando Jerusalén tributos a Nabucodonosor, pero en el año 609 Sedequías
pensó de que era hora de quitarse de encima a los babilonios y por tanto se rebela. Para ese mismo año, en 1609, Nabucodonosor llega a la puerta de Jerusalén y sitia a la ciudad. El sitio duró 2 años y para octubre de 607 Nabucodonosor tomó a la nación y a la ciudad. La destrucción fue grande. Tal es así que la profecía decía de que estaría la ciudad 70 años desolada. Bueno, realmente, ¿por qué hizo esto Nabucodonosor? Porque Jehová permitió de que Jerusalén fuera destruida. Bueno, Jerusalén se había convertido en una ciudad totalmente apóstata. A pesar de las advertencias, no había hecho caso. Por lo tanto, Jehová le dio el privilegio a Nabucodonosor de por primera vez en la historia, una nación extranjera sirviera de instrumento de venganza en manos de Jehová. Eso está de acuerdo con lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 50. Bueno, pero dice el versículo, sigue diciendo el sueño, ¿verdad? A partir del versículo 39, que después vendría otro reino inferior a él, que en este caso sería representado por plata, y después un tercer reino de cobre y un tercer reino de hierro. ¿A quién se estaba refiriendo ahí Daniel? Bueno, Daniel sabía de antemano que detrás de los babilonios venían los medos y los persas. La profecía estaba bien escrita. Y bueno, y se comparó con plata porque en comparación con Jerusalén no tuvo el privilegio de vengar, de destruir a Jerusalén, en este caso por orden de Jehová. Pero sin embargo sí tuvo un privilegio, que tuvo el privilegio de favorecer a la nación de Israel después de los 70 años de exilio. Es decir que ese gobierno de los persas, varios reyes persas, pues dieron órdenes de restauración de la nación y aún ayudaron a la restauración de la nación. Esto fue sobre todo en los reyes Ciro, Darío, Artajerjes, Asuero. Es decir, durante esos gobiernos, pues hubo una buena relación hacia el pueblo de Jehová. Así que esa potencia estaba escrita de que sucedería. Después de los medos de los persas, se dice de que vendría un reino inferior, un reino que sería de cobre, pero que gobernaría toda la tierra. Daniel también sabía quién vendría, porque en Daniel capítulo 11 se menciona, por ejemplo, a Grecia. Y sabía que los griegos vendrían después de los medos y los persas. Y así fue. Los griegos eran una combinación de naciones. Eran los macedonios y los espartanos. Y habían problemas internos entre ellos, pero surgieron reyes que unificaron a la nación, como fue Filipo, padre de quien fue más tarde Alejandro Magno. Alejandro Magno, siendo bien jovencito, siendo quizás de unos 20 años, pues se convierte en un genio militar. Y como dijo ahí, gobernó casi toda la tierra. Sus gobiernos su extensión territorial fue mucho más grande que la de Medo-Persia. En cuestión de unos años llegó hasta la India. Pero la profecía decía, en Daniel capítulo 8, 22, que él moriría y que su gobierno sería dividido en 4. Que así sucedió. Después de su muerte, teniendo unos 31 poquitos años, muere en Babilonia, pues su gobierno fue dividido entre 4 generales principales y 4 facciones principales. Y una de ellas pasó a ser Egipto, que fueron los Ptolemaídas. Y en este caso, esta facción fue la que dio paso a la próxima potencia mundial, la que se menciona como hierro. ¿Por qué como hierro? Porque sería tan dura y tan cruel. Sí, estamos hablando de Roma. Roma se consolida también y destruyó a los griegos en su totalidad. La última rebelión griega fue en Corinto en el año 147 antes de la era común. Y borraron a los griegos en su poderío militar, aunque sí se quedaron con su cultura y aún hasta con su idioma. Durante los Césares ocurrió el ministerio de Jesús. Durante Tiberio César, por ejemplo, durante Augusto nace Jesús.
Durante Tiberio, Jesús hace su ministerio y muere. Después, más adelante, Vespasiano, junto a Tito, su hijo, más tarde, destruían Jerusalén en el año 70. Pero no fue hasta el cuarto siglo en que surge Constantino el Grande, y trató de unir a la religión junto al poderío político. Pero dice la historia que el poderío romano se fue fumando en la historia. Y tal es así que para los años 476 ya ni siquiera había un César, sino que había un rey que era de otra tribu germánica. Esta nación o este poderío daría paso a esta potencia que se menciona en el versículo 10 de Revelación capítulo 17. ¿Quieren buscarlo? Hablándole el ángel a Juan, le dice: hay 7 reyes, 5 han caído. Uno es y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue tiene que quedarse por poco tiempo. ¿Por qué dice que hay 7 reyes? Bueno, recordemos que las potencias mundiales que se cuentan en la historia bíblica son aquellas que afectaron a la nación de Israel. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el poder angloamericano. Ya habían caído 5 potencias al tiempo ese, digo, una es que era Roma y faltaba una por llegar. Esa es la que se representa en el sueño de Daniel nuevamente por los pies de hierro y de barro. Esa potencia surge al final de los días, comienzo del reinado de Jesús en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial surge la potencia angloamericana. Se caracteriza por eso, por pies de barro y de hierro, es decir, que fuerte como hierro, pero muy débil ante las situaciones sociales. Y por eso dice bien claro el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 44 y 45, en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. Tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la montaña, aunque no con manos humanas, y la piedra hizo añicos al hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es digna de confianza. Si usted recuerda, la imagen fue destruida porque la piedra cayó en los pies de la imagen. Significa que ese reino de Dios que se representa por esa piedra y sale esa gran montaña que es la soberanía de Jehová que le da todo el apoyo a ese reino, pues tomará acción en los tiempos en que estarán vigentes la potencia mundial angloamericana. Es decir, que estamos al borde de cambios mundiales. Ahora nos preguntamos, ¿valdrá la pena realmente estos cambios mundiales? ¿Realmente no estaremos tan mal nosotros como pensamos? ¿Valdrá la pena ser súbditos del reino de Dios? Bueno, miren, hay muchísimas ventajas que el hombre no puede dar. Por ejemplo, primero lo que hay que pensar es que vivir bajo un gobierno de Dios donde las leyes sean unificadoras, sean leyes perfectas, donde uno pueda vivir para siempre, donde uno pueda vivir en paz, hay una ganancia grandísima. El beneficio es mayor a lo que el hombre puede prometer. Si usted mira el mundo hoy en día, el mundo sufre de hambre, sufre de desnutrición, sufre de muchos problemas. Todo por causa del egoísmo humano. Y eso ha afectado no solamente a los adultos, sino sobre todo, tristemente, a una gran cantidad de la niñez humana. Bajo el reino de Dios no existirá hambre. Según Salmo 72:7, pues habrá abundancia de alimento para cada uno de nosotros.
En Isaías capítulo 33, 24, hay una promesa que cada uno de nosotros, ahora más en estos tiempos, ¿verdad?, quisiéramos verla hecha realidad. Cuando dice Isaías, y ningún hombre dirá, estoy enfermo. Bajo el reino de Dios no existirá la enfermedad, es parte de la imperfección. Y Jehová nos promete de que volveremos a la perfección y por lo tanto no enfermaremos más. Y lógicamente, la gran causa de la muerte, ¿verdad?, que es el pecado humano, también es causa de que uno muere por las enfermedades, lo hemos visto en los últimos tiempos. Y quizás digamos, bueno, está bien, Dios puede resolver el problema de la enfermedad, pero ¿qué va a pasar con la muerte? ¿Sabe usted que la muerte también va a ser destruida? ¿Sabe usted de que la muerte no existirá en el futuro? Revelación 21, 3 y 4 dice de que la muerte no será más. Por lo tanto, al no haber más muerte, ¿qué va a pasar con nuestros seres queridos que hemos perdido? Quizás años atrás o quizás recientemente. Tienen la esperanza de la resurrección, una esperanza que ningún hombre puede ofrecerle a ninguno de nosotros, ningún poder político, ningún médico, ningún economista puede ofrecer eso. ¿Por qué usted y yo estamos tan seguros de que eso va a ser así? ¿Sabe usted por qué? Pablo dio la respuesta. ¿Quiere leer el último texto conmigo? Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice Pablo, ahora aquel que mediante su poder, que está actuando en nosotros, puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. A él vaya la gloria mediante la congregación y mediante Cristo Jesús, por todas las generaciones, para siempre jamás. Amén. Jehová está encargado directamente de que esto ocurra, tal como se encargó de que todas las profecías anteriores también se cumplieran. Por eso, recuerden, el futuro está en lo que nosotros sabemos y lo que vamos a hacer. Por lo tanto, es tiempo de que nosotros apoyemos con nuestras acciones, de que realmente creemos en el reino de Dios, de que realmente lo apoyamos. No veamos el reino de Dios como algo abstracto, veamos el reino de Dios como algo que realmente está en función y que pronto va a traer cambios sobre la tierra. Recuerda usted al principio que les dije de que algunas personas, quizás cuando dicen el Padre Nuestro, no se detienen a pensar lo que dicen. Bueno, nosotros vamos a tener el privilegio, si logramos pasar, debido a nuestra conducta, ¿verdad?, a través del fin de este mundo, de la destrucción de todos estos gobiernos humanos, vamos a tener la oportunidad de decir el Padre Nuestro, pero de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado ha sido tu nombre. Las bendiciones de tu reino ya están con nosotros. Se ha hecho tu voluntad en la tierra como ha sido hecha en los cielos. Realmente le damos gracias a Jehová.